Good morning, Vietnam. Desde Buenos Aires y para todo el mundo damos inicio a una nueva emisión del Noticero, jornada número 202 para este Noti de los viernes de 10 a 12, ¿sí? Desde acá del estudio Che en el barrio de Palermo, desde la ciudad de Buenos Aires y bien federal, ¿sí? Ahora ya en instantes les voy a decir por qué, porque ya tenemos, ¿sí? Entre otras cosas, luego saludaré, luego haré las presentaciones de honor de todo el Noti, ¿sí? A lo sumo les diré que mi nombre es Diego González, ¿sí? Que está Azul, está Samuel del otro lado, Nahuel, bla, bla, bla. Después haré las salutaciones porque ya tenemos ahí conectado del otro lado en línea, ¿sí? A Hugo Vaz, es concejal por Unión por la Patria de la localidad de Ameguino, si no me equivoco. Así que como buen juninense saludo, ¿sí? Saludamos a toda la provincia de Buenos Aires, ¿eh? Así que así está lindo empezar la jornada. Bueno, y justamente tenemos en línea a Hugo del otro lado. Si no me equivoco, también la tenemos a nuestra querida Paloma Badaraco conectada. Yo todavía no la estoy viendo, pero a Hugo sí. Le saludo, ¿sí? Para hablar un poquito de la situación en cuanto a la provincia de Buenos Aires y cómo están viviendo, padeciendo o llevando adelante las medidas políticas del gobierno nacional en relación a las provincias, ¿sí? Y también a las localidades de la provincia de Buenos Aires con todo lo que ello representa. Así que, Hugo, bienvenido al Noticero. Mi nombre es Diego González y los próximos minutos de este espacio son para que nos cuentes un poquito todo el panorama. ¿Qué tal, Diego? Buen día. Muy buen día para vos, Diego, para Paloma, para todo el equipo de Noticero. Qué lindo nombre, ¿no? Es el punto de partida siempre. Para empezar el Me viernes. encanta y bueno, feliz de poder charlar con un vecino, porque Junín no está muy lejos de Ameguino, apenas 150 kilómetros en el interior profundo de la provincia de Buenos Aires, así que es un verdadero placer charlar con ustedes por varios motivos, claro. Muchísimas gracias por cada una de tus palabras. Y bueno, también la saludamos a Paloma. Y bueno, lo primero para preguntarte y empezar a ver el horizonte es cómo lleva adelante justamente la localidad de Ameguino en particular, y luego lo podemos expandir a la región. Cómo van llevando las políticas que se implementan desde el gobierno nacional, de medidas de ajuste, ¿sí? De ese déficit cero a toda costa, y a toda costa representa puestos de trabajo, obra pública con lo que ello conlleva y demás. Mira, Diego, realmente no hay excepciones. Cuando uno tiene que hablar, siempre digo de las consecuencias que chorrean, como decimos en el interior, de las decisiones que se toman lejos nuestro, pero que tiene que ver con nuestra vida diaria, cotidiana. Sin duda alguna es la misma que los habitantes de todo el territorio nacional. La política, sabemos, es una herramienta generalmente utilizada para tratar de mejorar la calidad de vida de los argentinos. Yo siempre digo que las cosas lindas, las cosas buenas, pero también las cosas feas y las cosas malas que nos pasan en gran medida y en gran parte tienen que ver con esas medidas que desde el Estado Nacional se toman y que se implementan y que impactan de manera directa en todos los habitantes. Y más allá de lo partidario, porque a veces muchos analizan de más que quién habla y qué es lo que dice, desde dónde lo dice, ¿no? Entonces, por ahí ese análisis de decir, bueno, habla desde un sector opositor al gobierno que actualmente tiene la responsabilidad de decidir por todos los argentinos. Pero nada creo nos gustaría más tener que evaluar y que el resultado sea positivo, y entonces cuando uno quiere, en el buen sentido de la palabra, competir políticamente con quien le toca gobernar siendo oposición, lo que hace es tratar de mostrar ideas superadoras a las buenas que ya tiene el gobierno nacional. Lamentablemente no es así en este caso. Bueno, estamos todos creo, pagando las consecuencias de medidas económicas y sociales incluso, que realmente van en contra de los intereses y las necesidades de los argentinos. Por eso es que en esta región, sin duda alguna, en esta zona y en Ameguino principalmente, nos vemos seriamente afectados por estas decisiones del gobierno nacional. Vos lo dijiste, la falta de obra pública en todo el territorio nacional hace que, por ejemplo, Ameguino, que fue un municipio que debe ser uno de los municipios más jóvenes de la provincia y del territorio nacional, nosotros logramos nuestra independencia y nos formamos como municipio en marzo de 1991, antes dependíamos de otra ciudad vecina, como era el partido de General Pinto. Y a partir de allí, durante 24 años, realmente si nos destacó algo, a pesar de que somos un pueblo muy pequeño, un municipio de los más pequeños de la provincia, tenía que ver con la obra pública, porque se lograron
una enorme cantidad de obra pública, por decirte algo, en un pueblo que hoy tiene 9.000 habitantes, un municipio que apenas supera los 10.000 habitantes, y que logró hacer en esos primeros 20 años de Ameguino autónomo, Ameguino municipio, 2.200 viviendas, alcanzar lo que para muchos es una utopía, el déficit cero habitacional, en necesidad habitacional. Y hoy estamos muy lejos de todo eso. Y a veces resolver un problema habitacional no es solo resolver el problema de una familia o de las 2.200 familias a las que les tocó una vivienda social, sino que además atrás de eso hay albañiles, hay carpinteros, hay plomeros, hay electricistas, hay corralones que venden materiales. Entonces, todo eso genera un círculo realmente muy virtuoso en lo económico que tiene un impacto positivo en toda la sociedad. Bueno, no es lo que está ocurriendo en estos últimos años. Nosotros padecemos, lamentablemente, las consecuencias de las medidas erróneas del gobierno nacional y que además tienen un impacto aún mucho más profundo en Ameguino por las políticas locales que además parecieran fortalecer esas consecuencias negativas del gobierno nacional. Bien, antes de darle lugar a Paloma, que está ahí del otro lado y apenas hable la vamos a visualizar, también te hago una pregunta como poniéndome supuestamente en el lugar de un porteño en cuanto a cómo se trasladan esas sesiones que vemos, por ejemplo, en Congreso, en el Senado, en la Cámara de Diputados, ¿sí? En cuanto a los lugares de la oposición, lugares oficialistas y demás, en una localidad, ¿sí? De la provincia de Buenos Aires. ¿Tiene la misma postura? ¿Hay una bajada de línea que tiene que ver con lo político partidario? Un poco para contarles y cómo se sesiona o cómo se manejan las políticas públicas también en el interior, mal dicho, pero bueno, para que se entienda rápidamente decimos el interior del país. No, sin duda alguna, porque es la mejor manera de ubicar geográficamente a la gente que por ahí no sabe concretamente de qué ciudad estamos hablando, de qué municipio y dónde estamos, además, y a qué pertenecemos. Está bárbaro. Además, la gente del interior somos a veces muy valorada por nuestra manera de vivir y por un montón de cosas que no vienen al caso ahora, ¿no? Pero no nos disgusta que nos digan la gente del interior, al contrario, realmente lo veo como algo realmente muy bueno. Mirá, la gente tiene hoy todas las posibilidades de poder informarse, Diego. Hoy mantenerse informado, actualizado, uno abre el teléfono y sin querer informarse abrió Facebook, abrió Instagram y de repente se encuentra con toda la información y con toda la actualidad al momento. Además de los portales informativos y de todo lo que hay en el orden local, que son muchas alternativas también, y sin duda alguna decíamos que lo que yo veo, no sé si como una preocupación, pero me parece a mí una necesidad el hecho de terminar con ese fanatismo que nos han instalado a la hora de analizar la política, ¿no? Hoy la gente, más que evaluar qué es lo que le están diciendo en una noticia, dentro de un texto de una noticia, lo primero que mira es quién lo dice y qué le dicen, ¿no? Entonces, es como que a veces depende quién y desde dónde lo diga, se permite, se acompaña y se avala todo, o de repente todo lo contrario, depende de quién lo diga y a qué espacio partidario, por ejemplo, represente, es rechazarle absolutamente todo sin tener un análisis de lo que se dice, lo que se propone o lo que se critica, y incluso escuchar dos campanas de un mismo tema, que realmente es muy bueno, y tener un análisis propio, una opinión propia del tema del que se está opinando. Bueno, yo creo que hoy la sociedad ha caído lamentablemente en esa trampa a la que nos fueron induciendo. Esto sin duda alguna en los últimos años y principalmente los medios hegemónicos nos han llevado a eso, ¿no? A trasladar casi como una tribuna futbolera la pasión de la política, pero también el odio hacia, y entonces a veces la información no se consume y mucho menos se analiza e interpreta de la manera que a todos nos gustaría verdaderamente. Muy bien. Paloma, ¿estás ahí? Hola a todos, ¿cómo están? ¿Se me escucha bien? Sí, sí, y te Hola, vemos Paloma. ahora. Bueno, Y bienvenido, Hugo, muchas gracias por Gracias estar a acá, vos. por aceptarnos la entrevista. Estamos muy contentos de poder charlar con vos. Bueno, siguiendo un poco con esto, yo tenía algunas preguntas para hacerte, muchas inquietudes. Me pareció muy interesante todo lo que comentaste, sobre todo esto de bueno, ¿no? En el último tiempo, cómo se han polarizado las emociones, por así decirlo, y es o todo amor o todo odio, y cómo a veces eso puede impedir el tener un diálogo con el otro, ¿no?
En línea con eso, bueno, te quería preguntar también qué labor crees que tiene el periodismo, porque vos me habías comentado que tenés una radio hace 40 años, entonces me parecía muy interesante preguntarte por eso y cuál es el vínculo que crees que tiene con la política, cómo lo has vivido, porque bueno, me parece muy interesante de conocer un poco de tu historia también. Claro, sí, yo es verdad, estoy a punto de cumplir ya 40 años ejerciendo una tarea y una profesión que la descubrí sin querer. Yo era deportista, yo era ciclista, empecé a correr a los 7 años, bueno, tuve la oportunidad de ser subcampeón argentino en 2 oportunidades, de haber ganado competencias muy importantes. Y a partir de ahí, bueno, medios de la zona que me hacían notas, L11, Radioemisora del Oeste, era uno de los grandes medios que en aquel momento, cuando no existían las FM, me hacían notas. Uno de esos periodistas de L11 trabajaba, era de Ameguino, y trabajaba para el L11 y en algún momento se inició con una radio propia en aquellas viejas circuitos cerrados. Y ahí me convoca, porque me hacía notas y le gustaba cómo yo me expresaba, entonces me convoca para trabajar en el área deportiva. Inmediatamente, bueno, me invitó a formar parte de su programa de todas las mañanas, un programa periodístico, de periodismo general. Entonces empecé a acompañarlo todas las mañanas en su programa y ahí descubrí una pasión realmente por el periodismo y a partir de ahí nunca la abandoné. Lamentablemente juntos tuvimos un accidente, él falleció y ahí la gran responsabilidad de mantener y sostener ese medio que tanto queríamos en aquellas épocas. Y después la transformación que la tecnología y las modas te van imponiendo siempre. Cuando surgen las FM nos pasamos a frecuencia modulada. En 1993 fue esto, habíamos arrancado en el 85 con el circuito cerrado y a partir de ahí en frecuencia modulada hasta ahora y espero que por mucho tiempo, mañana justamente cumpliendo un nuevo aniversario, 7 de junio. Pero la radio tiene, yo siempre lo digo, va muy atada a la política, ¿no? Imagínate, yo 40 años ejerciendo el periodismo, la cantidad de campañas que han pasado por un estudio donde convocábamos en el mismo día a todas las fuerzas políticas que participaban, por ejemplo, en cada elección históricamente en los 40 años. Y yo digo que a los periodistas eso nos da una cintura bastante especial porque uno tiene la oportunidad de poder escuchar a todos los candidatos, a la propuesta de cada uno de ellos, después analizar, porque escuchó y en la realidad que le toca vivir en el pueblo, el tiempo incluso le demuestra quién tenía la razón, quién no, quién realmente se ajustaba más a la realidad y a la necesidad de los vecinos. Entonces digo, siempre nos da un plus a los periodistas cuando uno se quiere formar una opinión y tratar de ser lo que no existe lo más objetivo posible, ¿no? Mucha gente te dice la objetividad. Bueno, la objetividad no existe, somos sujetos y por lo tanto nos podemos acercar un poco más, un poco menos a la objetividad, pero es imposible ser objetivo porque aún siéndolo desde este lado, ustedes desde aquel, quien lo escucha a veces no lo es o nunca lo es y en realidad a veces no ubica las cosas en el contexto que uno, por ejemplo, las quiere poner. Entonces, me gustó siempre la política y fue descubriendo como una pasión junto al periodismo la de la política. Tuve invitaciones en muchas oportunidades de participar como candidato a concejal. Siempre las rechacé por ese temor a que incida en mi actividad periodística, a la que le tengo un profundo respeto, hasta que hace 4 años, cuando me invitaron después de tantas veces, dije, es mi momento. Quiero desarrollarme en la política, no me quiero ir de este mundo sin probar la política y tener la oportunidad de hacer algo por la gente que yo quiero tanto de mi pueblo. Y bueno, así es que hace 4 años entonces, además de periodista, porque lo sigo siendo y sigo teniendo y sosteniendo mi medio, me estoy desarrollando oficialmente en la política. Bien, ahí se nos torció un poco. Hablas de unir estos mundos, ¿sí? Esa alianza entre el periodismo y la política, y por otro lado también, ya metiéndonos en el terreno del escenario político actual y de lo que vendrá en los próximos meses, ¿sí? Y también algo que se viene desarrollando también en semanas, tiene que ver con elecciones. Y justamente en esto de alianzas, ¿cómo ves estas internas, estas alianzas que se dan, que no se dan entre, por ejemplo, figuras como la de Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof? Y también cómo ves
desde el otro lado, ¿sí? Esta alianza finalmente capitalizada, al principio también con muchas internas de la misma manera, entre, por ejemplo, el PRO y la Libertad Avanza. Claro, Diego, mira, yo siempre digo, y soy muy sincero, bueno, si algo me caracteriza, es que la verdad es lo que tiene que siempre primar en el periodismo, ni hablar, pero también en la política, ¿no? Me parece a mí que uno en la política y en la radio lo que tiene que hacer es expresar ni más ni menos que lo que piensa y lo que siente. Y en este caso te voy a ser muy sincero yo, y no es porque circunstancialmente quizá convenga desde el lugar que yo ocupo decir esto, pero hay dos tipos de alianzas. Hay una alianza porque confluyen y coinciden ideas, y me parece bárbaro, ¿no? Cuando uno de alguna manera hace una alianza con aquellas personas o aquellos espacios, en este caso, que tienen similitud en las ideas y en las maneras de desarrollarse políticamente. Y están las otras alianzas, que son alianzas que buscan resultados electorales sin importar quiénes se integran y qué es lo que piensa cada uno y los espacios a los que representan. Eso sin duda alguna tiene consecuencias y no son buenas para la sociedad, porque juntarse, como habitualmente se dice en la política, amontonarse, sin importar con quién ni cómo piensan ni qué quieran hacer, sino amontonarse para ganar una elección y después vemos, en realidad nunca terminan bien esas cosas. Y yo interpreto que en esto que vos decías ahora, que se están dando y hablando justamente en momentos donde estamos contrarreloj para ir cerrando las alianzas en vísperas de una elección legislativa, decíamos que tenemos por un lado a la gente de Unión por la Patria, vos lo decías, hoy los bonaerenses vemos en nuestro espacio político, en Unión por la Patria, un desafío importante que tiene que ver con esta interna, si se quiere, entre el espacio que lidera Kicillof y el que lidera Cristina Fernández. Pero en verdad estamos hablando de dos peronistas que en realidad tienen las mismas ideas, que están dentro del mismo espacio, del mismo lugar, y que en realidad, bueno, estamos viendo, en definitiva, incluso creo termina porque hoy hemos dado un paso muy importante para que haya una unidad. Pero del otro lado, vemos a gente que piensa muy distinto. Un radicalismo que históricamente, por ejemplo, no ha tenido prácticamente diferencias en las ideas con el peronismo. A una Libertad Avanza que no tiene nada que ver con el PRO, porque si bien el PRO se asemeja un poco más en las maneras de hacer política, tampoco es la Libertad Avanza. Entonces, esto de amontonarnos para ganarle al peronismo, porque además resulta a veces irrisorio y a veces se enoja un poquito porque uno se corre del periodista y del político y lo analiza como un integrante más de esta comunidad, y pensando en la Argentina que queremos. Y en verdad nos daña mucho, ¿no? Porque no compiten con ideas, es competir nombrando a un espacio o a ciertos referentes cuando te dicen, o justificar cualquier decisión y acción, pero nombrando al kirchnerismo o a Kirchner o a Cristina. Y en verdad lo que uno quiere, necesita y pretende es que se discutan ideas, ¿no? Que nos digan qué modelo de país quieren, cuál es el que proponen. Y que cuando critican a la oposición, que critiquen a la oposición por el modelo que trata de imponer o las reformas que quiere hacer o lo que critica o lo que propone. Pero en verdad, esto de las alianzas, creo que hay dos maneras de interpretarlo y una es esta que yo te digo, al menos es una opinión realmente muy personal, que creo que hay dos tipos de alianza. Me quedo con aquella que conforma, une a espacios y a dirigentes que los atrae no el hecho de ganar una elección, sino porque realmente comparten ideas. Sí, igual a modo de acotar a todo lo que estás mencionando, Hugo, por ahí diría que en el barro de la política actual, justamente, en la cual nos metieron a todos de una u otra manera el gobierno nacional, entiéndase la Libertad Avanza, por un lado, no sé si no le terminó sacando un poco la careta al republicanismo, a un sistema que parecía desde los papeles o desde lo teórico opositor al peronismo, que era el PRO, y sin embargo se terminó como afiliando muy cercanas a esas ideas de la Libertad Avanza. Y por otro lado también, dentro de este barro político, en esto de jugar con las internas, por ahí, desde la vereda de enfrente, entiéndase Unión por la Patria y todos sus por ahí desprendimientos también partidarios, con un ideal y con un objetivo bastante en común, termina siendo que se discute, a ver,
¿qué es lo que se hace o quién es la figura cuando por ahí debería, detrás de esta crisis, encolumnarse todo, sin miramientos, sin egos, detrás de un gran proyecto que sea opositor o por lo menos que se ponga firme frente a justamente los embistes que nos invitaron a conversar desde el inicio con esta crisis que está arrastrando el gobierno nacional? No, sin duda alguna, que en los dos sectores o en las dos alianzas mayoritarias de la Argentina es necesario que prime esto que vos decías, ¿no? Pero claro, prefiero quedarme con esta, que lo que quizá muestra es un poco de ego y ver en definitiva quién es el que tiene la lapicera, como decimos habitualmente en la política, pero al menos entre dirigentes que incluso están dentro del mismo espacio y a veces con internas que créeme, sirven para fortalecer, ¿no? A veces este tipo de internas en general lo que hacen es que realmente uno salga fortalecido de la misma. Totalmente, que incluso hasta uno diría, si no hay discusión, ya sería más preocupante. Es como, Pero, bueno, no hay nada que nos venga bien de alguna manera también, ¿no? Ni hablar, imagínate que una voz diga y ahí vamos todos sin reprochar nada y lo peor coincidiendo, porque el día que nos equivocamos estamos yendo todos en el camino equivocado, ¿no? Agarramos ese camino que sale a la derecha cuando nosotros tendríamos que ir para la izquierda. Bueno, en definitiva, creo que coincidimos en eso. Realmente las internas, en el mejor de los sentidos, terminan para fortalecer el espacio. En nuestro espacio, además, va a primar la unidad. Ya hemos dado en las últimas horas un paso sumamente importante para mostrarle a unidad, fundamentalmente a todos los argentinos. Muy bien. El tiempo nos apremia, pero le dejo a Paloma si nos queda una última pregunta, algún comentario también, ya que aprovecharte al máximo, ya que tenemos la oportunidad de conversar contigo, Hugo. Así que ahí Paloma, que está del otro lado, si quiere alguna última preguntita. Sí, tenía una última preguntita para hacer, como un poco surgió esto también de los cambios en la tecnología y bueno, cómo terminaste con la radio FM. Yo te quería preguntar, bueno, un poco cómo ves el tema de las redes sociales, ¿no? Si pensás que, bueno, cambió la forma de hacer política, no la cambió, cómo se vive también a nivel municipal, que yo entiendo que, nada, esto, o sea, cada municipio, cada provincia y el Estado en general a nivel nación tiene sus lógicas, entonces, bueno, en particular, cómo se ve en Ameguino, si me querías comentar eso un poco, me interesaba. Sí. No, Paloma, no hay diferencias. Hoy las redes sociales juegan un papel importante. Los funcionarios, es habitual, nuestro intendente incluso ha sido por allí criticado hasta con memes, ¿no? Lo que tiene que ver con su uso y abuso de las redes sociales, ¿no? Realmente es así porque incluso uno se ve de promoción de cosas que realmente no le cambian la vida a la gente y ocupando lugares y sitios oficiales del municipio, por ejemplo, cuando una máquina está arreglando una calle de tierra o cuando se está tapando un pozo que hacía mucho tiempo que la verdad la gente venía reclamando que lo hicieran y como si fuera realmente un logro de gestión y cuando lo que se está haciendo es ni más ni menos que hacer algo que hacía mucho tiempo atrás que lo tendrían que haber hecho, pero no solo eso, sino que además sostenerlo en el tiempo, es decir, mantener y reparar, porque eso generalmente se vuelve a romper, o si es una calle de tierra o un camino rural, necesita un mantenimiento permanente y no esa vez que lo van a arreglar después de mucho tiempo y después de varias críticas, hacerlo. Y las redes sociales se han transformado. En Ameguino pasa eso, es decir, mi radio principalmente. Y las redes sociales son las que le marcan la agenda al intendente. Es decir, se hace muy poco y lo poco que se hace es en respuesta a las críticas. Es decir, cuando ve que se daña la figura del intendente o la gestión municipal con una crítica fundada, lo que hacen es actuar en consecuencia de eso. Realmente las redes sociales hoy ocupan un lugar sumamente importante. Y uno tiene que ayornarse, tiene que adaptarse, lógicamente, ¿no? Pero realmente creo es muy importante, pero a mí me gustaría, en el caso nuestro de Ameguino, que lo que mostremos sean otras cosas que lamentablemente no existen. Para que ustedes se den una idea, me gustaría hablar mucho de Ameguino, no hay mucho tiempo, pero acabamos de votar las cuentas la semana pasada, las cuentas del ejercicio 2024, y en Ameguino la obra pública del 2024, ¿saben cuántos fueron? 54 nichos. Yo sé que parece una broma, pero la gente que nos está escuchando dirán, obra pública 54 nichos. Sí, esa era la única obra pública prevista en el presupuesto.
oficial del 2024, y en Ameguino hubo en el 2024 70 muertos. Es decir, que fíjate vos, poner como una propuesta de obra pública, como una inversión, 54 nichos, y además ni siquiera cubre la necesidad porque hubo lamentablemente 70 muertos en Ameguino, ahí te habla de en obra pública lo que está haciendo el municipio de Florentino Ameguino, que es absolutamente nada. Entonces, el presupuesto del año pasado fue de casi 5.000 millones de pesos, 4.800 millones de pesos, ¿no? Y hubo un superávit de 1.200 millones de pesos. Es decir, que muestra al intendente como un logro el haber ahorrado plata, cuando en la función pública lo peor que puede pasar es que un gobernante de cualquier índole, de cualquier estamento, municipal, provincial o nacional, te diga nos sobró plata, porque sin duda alguna eso significa que un montón de necesidades quedaron sin hacerse y sin cubrirse. Y es lo que pasa en Ameguino, con un hospital que ha sido allanado en este último tiempo en 4 oportunidades, con hechos que rozan ya lo delictivo, con operaciones estéticas hechas de manera clandestina durante el fin de semana en el hospital, usando los insumos y las instalaciones del hospital, con el riesgo al que se exponía el hospital en eso, una estafa al IOMA, donde se encontraron fraguadas más de 400 prácticas a distintos vecinos utilizando el banco de datos que tiene el hospital de todos los afiliados del IOMA, a los que se les dibujaba y se les inventaba una firma para cobrar, 2 médicos y 2 administrativos en complicidad esas prácticas al IOMA. Y con un municipio, saben ustedes, fue noticia, lamentablemente, hace un año y algo, cuando el 15 de marzo del 2024 hubo 6 muertos en un pozo de cloacas en la localidad de Blaquier, que forma parte del municipio, y fuimos noticia en todo el mundo, y hoy tenemos procesado al intendente y a la secretaria de Obras Públicas porque hay fundadas pruebas de que tuvieron responsabilidad en un hecho que le costó ni más ni menos 6 vidas a la localidad de Blaquier y de Ameguino. Y entre otras tantas cosas, este municipio que un día descubrimos estaba desarmando la vía muerta del ferrocarril, un lugar sumamente histórico. Cada pueblo del interior, Diego lo puede decir, nace con la llegada del ferrocarril. Son lugares que hay que poner en valor realmente porque forman parte de nuestra historia y no hay que desconocer, al contrario, hay que mantener y sostener la historia porque es lo que nos asegura un presente, pero fundamentalmente nos da identidad hacia el futuro. En Blaquier, el municipio desarmó las vías y estaban vendiendo de manera particular las vías, hasta que nos informa la gente misma del pueblo de Blaquier, hicimos la denuncia y logran atrapar al último camión a punto de pesar y partir con la última carga, más de 50.000 kilos de rieles que eran vendidos. Bueno, el intendente reconoció que el hecho sucedió, que había ocurrido y prometió investigar, y pasó ya más de un año y lamentablemente no se investigó nunca más y quedó todo en la nada. Y como si eso fuera poco, tenemos a un delegado de esa misma localidad, de Blaquier, que hace días atrás se lo tuvo que despedir, le pidieron la renuncia por una denuncia de abuso sexual de una de las trabajadoras de esa delegación. Digo, realmente vivimos, lamentablemente, en un municipio con mucha desidia, con mucho abandono, sin obra pública, y donde, por esto les decía en el comienzo, este impacto de las medidas nacionales, lamentablemente, pegan mucho más fuerte en nuestro lugar. Hugo, muchísimas gracias por cada una de tus palabras, por compartir el tiempo. Obviamente te digo 2 cositas, ¿sí? Una es redes sociales para que sigan y demás, y felicitaciones obviamente también por el aniversario del medio de comunicación, justamente en este 7 de junio, Día del Periodista. Y por otro lado, a raíz de eso, te voy a invitar a que nos envíes, porque nosotros el domingo vamos a hacer una emisión especial acá todo el día con toda la gente de todos los programas de la radio. Si después nos mandás un videíto hablando de para vos qué es el periodismo, ya que cumplís varias funciones y que tienen que ver con lo público y por su lado también con el camino dentro del periodismo, ¿sí?
Diego, No les se hace esto, agradezco. te comprometo en vivo, perdón, pero bueno, aprovecho la oportunidad. Ah, me encanta, me encanta. Me encanta, amiga. La radio tiene que ser eso, la espontaneidad y mostrar lo que somos y quiénes somos de la mejor manera. Diego, les quiero agradecer mucho, a vos, Paloma, por supuesto, a todo el equipo, porque siempre hay gente que no se ve, pero que realmente son importantísimos e imprescindibles para que todo esto se pueda concretar. Así que les mando un abrazo muy grande a todos y agradecer la posibilidad de que nosotros, como vos le dijiste y bien lo dijiste, la gente del interior, tengamos la oportunidad de expresarnos y de hacernos conocer y que conozcan la idiosincrasia, fundamentalmente estos pequeños pueblos, pero que también son parte, forman parte y aportan para una linda Argentina. Bien, redes sociales, Instagram, algo del medio tuyo, de lo que quieras compartir rápidamente. Mira, muy egocéntrico lo mío, pero porque hubo una cuestión más que nada de mal manejo a la hora de hacer las cuentas, no como radio, sino como con mi nombre, Hugo Rubén Vaz, es la manera en que me encuentran tanto en Instagram Perfecto. como así también en Facebook. Así que lo invito a la gente para que nos pueda conocer también a través de las redes sociales. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. Teníamos la palabra ahí de Hugo Vaz, un agradecimiento enorme. Y aguante la provincia de Buenos Aires, ¿sí? El interior y todo. Orgullo catastral también ahí levantando la bandera. Muy bien. Teníamos la palabra, como decías, de Hugo Vaz, concejal de Florentino Meguino, sí, para hablar de la situación del país, de la provincia y, por qué no, también de las localidades. Muy bueno. Me gusta, Nahue, que produzcas así. Paloma, ¿sí? Le damos el crédito a Paloma. Dice Nahuel, yo no me hago cargo. Todo de Paloma Badraco, así que le mandamos un beso. Palomita querida, acá Un siempre... beso para ustedes. no estás vos y no hay mate. No sé, a vos te miro. Mirá, a vos te miro fijo. Tengo que ir. Así que gracias, Paloma, y bueno, y feliz fin de semana también que estás, no sé dónde estás. En Córdoba estoy ahora, Ah, vine de viaje. qué lindo, a la visitar a mi Mediterránea. abuela. Qué lindo. nada. Buen clima todo el año. Un frío hace acá, está terrible. Bueno, acá Pero ni te bueno. cuento. Estamos bien abrigadísimo. Bueno, Paloma, muchísimas gracias también por la nota y obviamente nos volvemos a encontrar acá seguramente en estudio el próximo viernes. No sé si de forma remota te tendremos el domingo o algo por el estilo para el especial. Y tendría que ver, sí, puede ser, pero Un videíto. tengo que ver tema conexión, todo. Un videíto para hablar de periodismo. Para vos también, Bueno, te dale, hago la sí, invitación sí, acá en sí. público. Le mando un beso a Hugo y le súper agradezco que haya accedido a la nota. Es muy interesante todo lo que nos comentó y muy importante también saber de estas cosas, así que nada, le mando un abrazo enorme. Muy bien, muchísimas gracias. Y nosotros tenemos un montón de contenido en el Noticiero, ¿sí? Cada segundo que yo hablo acá además, ¿sí? Esto se extiende. Así que ya mismo nos vamos al primer corte, a la primera de las canciones de esta jornada de viernes y les esperamos porque tenemos muchas más voces para compartir información de Argentina y del mundo. Ya volvemos.